Este video es un aporte del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín para poner en discusión su propuesta metodológica denominada Desde Abajo y podrá servir como insumo a otros procesos que quieran partir de este enfoque. Aquí se recopilan diversos materiales y experiencias alrededor de esta metodología, los tipos de conocimiento y sujetos que involucra y las fases en la construcción de un proyecto de investigación. La propuesta metodológica constituye un importante aporte de la profesora Jenny Pearce, investigadora de la Universidad de Bradford, Inglaterra, quien afirma que la seguridad no puede ser democrática si no se democratiza el debate sobre cómo debería funcionar la seguridad basada en una amplia participación de los que sufren directamente la inseguridad. Bueno, el ser investigadora comunitaria le digo que ha cambiado mucho mi vida porque antes no conocía los problemas que tenían las mujeres de mi comunidad. Ahora, a raíz de que yo he ido investigando, sé de lo que ellas están pasando. Y qué es lo que significa para la comunidad, pues ahora tengo que hacer algo por ellas. Porque sé que hay mujeres que están sufriendo, no solo de un tipo de violencia, sino de muchas maneras. Entonces yo voy a ver cómo voy a hacer para poder ayudarlas a ellas. Esta es una nueva mirada a la inseguridad. Por primera vez, da la oportunidad de verla por la lente de la gente más afectada, los que no tienen recursos para comprar su seguridad en el mercado y encerrarse atrás de las puertas cerradas del ciudadano privilegiado. Jenny Pearce. Esta iniciativa propone visibilizar y potenciar la situación de seguridad en una o varias de sus dimensiones, sin renunciar a exigir del Estado su responsabilidad, en el que la orientación y criterio de validez de toda acción de seguridad sea necesariamente el respeto de los derechos humanos de las mujeres que todos los días luchan por una ciudad con seguridad humana. Primero tenemos que pensar qué es conocimiento, ¿no? Y entonces yo creo que lo que pasa cuando uno está trabajando con conocimiento más formal, digamos, más que ha venido de leer, de lecturas, de discutir con otra gente educada, formada, este es un conocimiento. Y el otro conocimiento es un conocimiento que viene más de experiencia. No quiere decir que no hay ninguna formación, porque puede ser, pero que es más influenciado por lo cotidiano, ¿no? Y la experiencia diaria. Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan estos conocimientos? Yo no creo que inmediatamente hay una síntesis, digamos, productiva, ¿no? Por eso, entendiendo los papeles de los investigadores comunitarios y lo académico es muy importante. Y además, las limitaciones, ¿no?, que hay de cada forma de conocer. Que lo académico es un conocimiento al final limitado, ¿no? Porque es un conocimiento que a veces viene de una manera de trabajar muy extractivo. Y además, lo académico dice hay que distanciarse del objetivo, el objeto de construcción de conocimiento. En contraste, coproducción de conocimiento dice hay que entrar en el mundo de lo que se está tratando de conocer. Entonces hay que ser muy consciente y muy reflexivo de los límites del trabajo positivista y del trabajo que es entrar en el medio del entorno de lo que se está estudiando, investigando. En primer lugar, entonces, hay en el búsqueda de la síntesis de esas dos formas de conocimiento, hay que deconstruir el conocimiento académico y después hay que un poco también deconstruir el conocimiento de experiencia, ¿no? Porque eso es una experiencia que muy a menudo es por instinto, ¿no? Es instintivo. A veces es muy construido desde lo emocional, de lo vivido, y entonces es un conocimiento que
es muy importante que pasa por una reflexión de qué valor tiene mi experiencia, qué está influenciando mis emociones y cómo es que yo puedo, en el diálogo con otros conocimientos, dar valor a este conocimiento y experiencia al mismo tiempo que yo veo sus limitaciones. Entonces, para mí, la coproducción de conocimiento no es nada lineal, no hay un conocimiento, trabaja con otro y ahí surge algo nuevo. Es un proceso complejo. Bueno, primero yo creo que es muy importante que reconocemos que hay diferencias, ¿no? que empezamos a pensar cuáles son los retos de superar estas diferencias al mismo tiempo que estamos un poco usando las diferencias, ¿no? Para que se podría realmente construir una manera de trabajar conjunto para transformar cosas, ¿no? Y tal vez el reto mayor es en reconocer la asimetría de poder que hay detrás de los dos conocimientos. El conocimiento académico tiene un poder universitario atrás, que le da un valor ya asumido. El otro conocimiento es más, artesanal, digamos, se diría, entonces que es más complejo, no tal vez sistematizado, entonces tiene mucho menos poder influenciar la discusión. Entonces un reto es de buscar formas de reconocimiento de las limitaciones y cuando se han reconocido esas limitaciones, de buscar el síntesis productivo y transformador. Y esto me parece lleva tiempo y hay que reconocer que en este proceso hay seres humanos que tienen mucho bagaje, digamos, equipaje emocional, equipaje de sus vidas. Y entonces, esta forma de construcción de conocimiento puede tomar más tiempo, de al final llegar a un punto en cuando se puede decir ya hemos, en este trabajo conjunto, llegado a un conocimiento que supera la dicotomía entre conocimiento y experiencia y conocimiento académico. Cuando se supera esta dicotomía, yo creo que se han realmente aprendido mutuamente del diálogo de saberes. Y ahí se puede aportar a transformar procesos que se quiere transformar. Y este tipo de trabajo de diálogo de saberes, de coproducción de conocimiento, no es solamente para conocer cosas, es para transformar cosas. Y entonces es una nueva forma, una nueva relación de investigar, que tiene como meta al final cambios en los dos lados de la investigación, en el investigador comunitario y en el investigador académico y en el trabajo que se están haciendo, ¿no? Entonces es muy dialéctico, en mi opinión, la manera de buscar una forma de trabajar juntos. Es la riqueza de la experiencia del Observatorio de Seguridad Humana, ya en términos de estas relaciones en construcción entre las dos formas de investigación. Yo creo que salió, por ejemplo, que los investigadores comunitarios son muy reflexivos, ¿no? Eso es algo muy impactante para mí. Han tenido una trayectoria en todo este proceso de trabajar con los investigadores académicos, de buscar confianza en sí mismo, de reconocer y dar valor a su propio conocimiento de experiencia y de además mostrar que pueden aportar a lo conceptual, ¿no? Que no hay una división entre el trabajo práctico que hacen la gente que vive en los terrenos, en las comunas, y que ellos hacen todo el trabajo práctico, digamos, y lo académico que hace todo el trabajo más sofisticado, conceptual, teórico. En realidad ellos reconocen que necesitan la parte teórica y que lo académico más tiene eso,
pero al mismo tiempo reconocen que tienen que ellos aportar lo que significa eso teórico en sus lugares, sus comunas. Y cuando ellos reconocen el valor de estos conceptos, teorías, de cambio, de cómo trabajar, cómo investigar, ellos hacen su propio aporte a lo conceptual y lo teórico. El Observatorio de Seguridad Humana, ¿cierto? Como una organización que está compuesta y dirigida como desde la universidad, pero que todo su cuerpo pues, y toda su base la configuran unas organizaciones sociales que fueron las que participaron pues, en el proyecto. Entre ellas está la Coordinación Zonal de Mujeres de la Comuna 1, Convivamos, está Ciudad Comuna, la Mesa de Desplazados de la Comuna 8, Conexión Diversa LGTBI, la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 y ACJ pues con el trabajo que tiene en la Comuna 13 y con los jóvenes. El proyecto tuvo pues varias bases, varias fases, como les contaba ahora. Una primera se desarrolló durante todo el año 2012, en la cual el observatorio tuvo varias reuniones periódicas durante todo el año con las organizaciones sociales que les acabo de comentar, y con ellas se hacían una especie de lecturas de contexto. Entonces, cómo estamos en las comunidades, cómo estamos en nuestros territorios, qué es lo que está pasando, y con base en eso se construyeron pues como los criterios que harían parte de lo que iba a ser la investigación. En la fase 2 se planteó pues como el diálogo de saberes para la coproducción de conocimiento. Ahí pues ya digamos estábamos como haciendo todo el trabajo inicial de investigación, de cómo vamos a plantear las metodologías, etcétera, y concluimos pues y partimos sobre la base que iba a ser un trabajo de investigación basado en el diálogo de saberes, buscando como formas de conjugar todo el saber popular y todas las herramientas pues de investigación cualitativa que nos podía proveer la academia. En la fase 3 nosotros le llamamos del campo a la interacción. Esto es algo muy simbólico, como les vamos a exponer ahorita en la metodología, y es que lo que se planteó es que nosotros no íbamos a hacer trabajo de campo sino interacción comunitaria, porque es precisamente eran los investigadores comunitarios los que iban a estar estudiando y pues como llevando a cabo todas las herramientas que se plantean dentro de la investigación con sus mismas comunidades. Y por último, en la fase 4 se planteó toda la construcción del conocimiento, que estuvo pues relacionado con toda la sistematización de la información y el análisis de los hallazgos. Como les decía ahorita, en esta fase 1 nosotros establecimos pues como unos criterios de los que partimos. Uno de esos criterios es el enfoque de seguridad humana, pues como es claro, partiendo del concepto que establece la ONU en 1994, pero algo que también se hace y que es una de las potencialidades de este concepto, y es que nosotros de alguna manera, digamos, lo redefinimos y lo contextualizamos en las comunidades de la ciudad, ¿cierto? Entonces fue como un ejercicio de coger, bueno, la ONU nos está diciendo esto sobre el tema de seguridad humana, pero nosotros cómo lo vamos a reconceptualizar y cómo lo vamos a pensar en nuestra ciudad y en los territorios de las comunidades pues, que hacen parte del proyecto. Esto es una de las claves de la metodología de la propuesta, y el concepto de seguridad humana, digamos, nos brindaba unas bondades para el trabajo que queríamos realizar. La primera es que podíamos contextualizar su aplicación como lo acaba de plantear. La segunda, que nosotros encontramos como potencialidad del concepto de seguridad humana, es que promovía la articulación entre organizaciones sociales, líderes y lideresas y la academia. La tercera es que podía establecer como una acción transformadora y se podían implementar como métodos participativos e interactivos, además del empoderamiento comunitario. Se establecieron como algunas preguntas que dieron pie al proyecto. Una de ellas fue cómo podríamos establecer como un puente y un lazo entre el conocimiento empírico que tienen las comunidades y el conocimiento científico que tiene la academia. Otra de las preguntas está basada, digamos, en cómo afectan las diferentes formas de violencia a la seguridad comunitaria, y también surgieron otras que dieron pie como a los objetivos del proyecto, que eran basadas principalmente en el tema de políticas públicas, en el tema de impunidad e injusticia,
en el tema de hechos y situaciones y en que era lo que hacía la comunidad para enfrentar pues como esas cuestiones que les afectaban, que era el de iniciativas comunitarias. Nosotros en la investigación nos encontramos como con algunos puntos de tensión y unos desafíos teóricos y metodológicos. Uno de ellos era como esa relación entre teoría y práctica, de, como les decía ahorita, cómo vamos a hacer para juntar esto de la teoría, si simplemente nos vamos a quedar en la teoría o vamos a pensar en la práctica. Muy de la mano en este tema también partíamos como si nosotros lo que íbamos a hacer ciencia o íbamos a partir como de una filosofía de vida, digamos, muy cargada de subjetividad en el tema de la investigación por tener investigadores comunitarios. Cuando ahorita profundizamos un poco en esto, también nos encontramos específicamente en el tema de políticas públicas, de cómo abordar este tipo de temas con la comunidad, ¿cierto? Nosotros íbamos a llegar a una interacción comunitaria y no les podíamos llegar a preguntar qué políticas públicas identificaban, porque ese lenguaje, digamos, no está muy aprendido dentro de las comunidades. Entonces, en ese sentido, también encontramos como una tensión entre conocimiento popular y teoría sobre las políticas públicas, y eso nos da pie como para pensar si de pronto era posible reconceptualizar desde las comunidades el concepto que se había construido tradicionalmente en la academia sobre las políticas públicas. Ya en temas de investigación, habían unas tensiones, quiero dejar claro que estas tensiones no es que sean negativas, sino que digamos que era un conflicto positivo con el que nosotros nos encontrábamos para poder generar conclusiones y partir de ahí para realizar la investigación, y es pues algo muy tradicional en la investigación académica, es la relación con el sujeto y conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entender a las comunidades? Las vamos a entender como un objeto de investigación, las vamos a entender como un sujeto, y cómo es que vamos a producir ese conocimiento. Ahí también nos encontramos, y en muchos debates con la academia nos preguntaban que si lo que nosotros estamos haciendo una intervención o una investigación. Y ahí nosotros pues, una de los pilares metodológicos era la investigación, acción, participación, que creemos pues que las dos cosas se pueden hacer. Y también teníamos como ese objetivo final de humanizar un poco las ciencias sociales, de como relacionarla más, llevar la universidad más a la calle, que es como lo que se ha perdido un poco en este tema de las ciencias sociales. En cuanto a lo metodológico, nosotros partimos del diálogo de saberes, es decir, de un diálogo entre el conocimiento empírico de la comunidad y el conocimiento que se ha construido desde la academia. Nosotros la metodología que planteamos la hemos llamado una metodología desde abajo. ¿Esto qué implica? Que los proyectos, las investigaciones se diseñan y se ejecutan con y desde las comunidades. Es por esto que nosotros, digamos, los objetivos de investigación que planteamos no nos los inventamos nosotros en un aula, sino que fue un ejercicio de un año que realizamos con las organizaciones comunitarias para construir la investigación. La metodología desde abajo combina elementos de la investigación, acción participativa y epistemología del sur. Plantea un diálogo de saberes entre la academia y el saber popular, que esto también nosotros yo creo que lo logramos saldar de muy buena manera, y es en el sentido de plantear una relación horizontal siempre entre los investigadores comunitarios, los investigadores académicos, y que digamos ninguna de las dos visiones que se tuviera sobre un problema estuviera una por encima de la otra. Algo también que nos potenciaba como la metodología desde abajo es la identificación de herramientas de trabajo comunitario, es decir, nosotros para el trabajo comunitario o la interacción comunitaria, que le damos de llamar trabajo de campo como lo plantea ahora, no implicaba ir a hacer un grupo focal simplemente y reunir a la gente en un salón y hablar sobre un problema, sino que también, como lo plantearon ahorita, se basaba en cuáles son las principales herramientas que utiliza la comunidad. Entonces nos encontramos que en la 8 había un espacio de socialización y encuentro que eran las huertas comunitarias, en la 13 estaba el grafitur, en la 1 estaba la voz de los labios y los momentos de escucha. Entonces fue con base en esas metodologías en las que se hacía el trabajo de campo o la interacción comunitaria. Entonces la diferencia es, por ejemplo, nos íbamos a hacer un grafitur por la 13 con varios jóvenes hablando de un tema específico, por ejemplo en el tema de públicas. Mientras se hacía el grafitur, se hacían las preguntas y se iba conversando, pues lo mismo con las huertas comunitarias. Era un espacio de encuentro los fines de semana que tenían en la Comuna 8, y en ese sentido pues se estaba haciendo parte como de la cotidianidad, pero también se estaban analizando los problemas.
Nosotros también estamos muy pendientes de la convalidación de los resultados parciales y finales. Yo celebro mucho que veo muchos de los líderes y de los miembros de las comunidades que hicieron parte de la investigación que estén haciendo presencia. Nosotros les decíamos, tenemos estos hallazgos, ¿les parece que se ven representados? ¿Cómo lo están viendo? ¿Estamos interpretando bien, etcétera? Como para seguir construyendo conjuntamente. Se socializaron los resultados con las comunidades y algo también muy importante es que dentro de la investigación se tenía un objetivo de fortalecimiento de los procesos comunitarios. Cuando hablamos de fortalecimiento de los procesos comunitarios teníamos como esa intención de que no se siguiera utilizando digamos a la comunidad como fuente de información. Establecíamos nuestras hipótesis y nuestros hallazgos y nos íbamos y no volvíamos o no le dejábamos algo a la comunidad más allá del libro. La metodología desde abajo, propuesta por el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, propende por la participación de diversos actores en el proceso de investigación. Esta pretende la construcción y validación del conocimiento situado y contextualizado entre la academia y las comunidades, con el objetivo de generar procesos de coproducción de conocimiento.